Hoy voy a hablarles acerca de las dos doctrinas. Básicamente es un tema que va a hablar acerca de un fenómeno que se va a manifestar en el tiempo del fin. Antes de que el Señor Jesús venga en las nubes del cielo, va a haber un periodo de crisis. Y esta crisis final, que yo la divido en dos, el tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob, va a comenzar precisamente con un movimiento ecuménico. Este movimiento ecuménico, de acuerdo a lo que dice la hermana White, primero las iglesias protestantes de este país van a extender su mano para darle apoyo al poder católico, y después de eso se va a decretar una ley en contra del día de reposo. Entonces, antes de que venga la famosa ley dominical, tiene que venir lo que llamamos el ecumenismo. Y al hablar acerca del ecumenismo, es bien importante que entendamos exactamente qué es, qué representa para nosotros, si es una amenaza o no es una amenaza. La idea del ecumenismo básicamente pareciera ser buena, pero no necesariamente. Por eso tenemos que analizar bien lo que aquí vamos a presentar. Yo quiero que ustedes tengan algo bien claro, queridos hermanos, todos los que me están siguiendo a través de los medios sociales y todos los que están aquí presentes. Cuando ustedes van a escuchar un sermón, cuando ustedes van a escuchar a alguien exponer la palabra de Dios, sea lo que sea, ustedes tienen que ir con un espíritu crítico. Escúchenlo bien. Nunca escuchen a un predicador inocentemente. Nunca. Ustedes viven en un tiempo muy peligroso, donde hay una gran cantidad de vientos de doctrina, y ustedes no pueden confiar en ningún ser humano. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. En la única persona que ustedes pueden confiar es en Cristo Jesús. O sea, que no confíen ni siquiera en un mal espíritu. Tener un espíritu crítico no es tener un mal espíritu. Un espíritu crítico quiere decir que tú vas a llegar y vas a escuchar y vas a estar poniendo atención a lo que esa persona dice, y realmente lo vas a estar comparando en tu mente con aquellos principios bíblicos que tú ya tienes ahí en tu cabeza. Cuando algo que tú escuchas no te parece que está así muy bien, vete con toda tranquilidad y pregunta a ver si eso que está diciendo esa persona realmente es así. Porque así hicieron los bereanos con Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo predicó y los bereanos dice que se fueron a ver en la escritura a ver si era exactamente así como les había dicho? Y por eso la palabra de Dios los honra a los bereanos por haber sido así, ser mejores que los de otros lugares, de otras iglesias en las cuales Pablo había predicado. Así que, querido hermano, ten un espíritu crítico. Siempre que alguien predica, conmigo, con cualquier persona, toma un espíritu crítico. Esto no es un mal espíritu. Un mal espíritu es cuando tú ya llegas con la idea de que esa persona te va a decir mentiras y no quieres oír nada y dices: ya no lo quiero oír. Ese es un mal espíritu. Un mal espíritu es el que andas buscando a alguien que te entretenga en vez de alguien que te alimente. Un mal espíritu es aquella persona que no, ya va a predicar al hermano fulano, ya cerraste tus oídos y ya mejor te pones a jugar con el celular o a hacer otra cosa. Eso es un mal espíritu. Un mal espíritu es aquella persona que llega e inmediatamente está criticando porque a esa persona le cae mal o por etcétera, yo qué sé. Eso es un mal espíritu. Un mal espíritu es cuando te pones a criticar y no escuchas lo que la persona está diciendo realmente. Cuando tú ya tienes cierta idea, te casaste con esa idea y vas por allí y cierras tu mente a analizar lo que la persona te está diciendo, también es un mal espíritu. Yo no te estoy diciendo que tengas un mal espíritu, lo que te estoy diciendo es que tengas un espíritu crítico. Un espíritu crítico quiere decir que escuchas lo que esa persona dice e inmediatamente te vas a ver si lo que esa persona dice está apoyado con un, así dice Jehová, con un escrito está. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, no les ha amanecido, están en oscuridad. Así que es algo bien importante. Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes, a ver, levántenme la mano los que están aquí, cuántos de ustedes quisieran que existiera solamente una iglesia cristiana? Levanten la mano. ¿Cuántos? Qué poquitos. A ver, otra vez. Habrá, es más, se lo voy a poner al revés. ¿Habrá alguno de los que están aquí que no quisiera que hubiera una sola iglesia cristiana? Entonces ya, obviamente ya todos. Algunos por flojera o porque no están poniendo atención, quién sabe cuál será, pero ya todos obviamente concedieron. Yo creo que todos los cristianos estamos de acuerdo en que nos encantaría que solamente hubiera una iglesia cristiana. Pero en este momento se cree que hay una especie así como de 10,000 denominaciones cristianas en la tierra. ¿Y por qué hay tantas denominaciones cristianas en el planeta Tierra? Y la respuesta es por todos los vientos de doctrina que andan de aquí para allá. Algunos tienen que ver, algunos ni siquiera están divididos por doctrina, están divididos por liderazgo, nada más, por liderazgo. Por ejemplo, si ustedes analizan la iglesia católica apostólica romana y la iglesia ortodoxa griega,
pues creen exactamente lo mismo. La diferencia es que los del oeste, en este caso los de Roma, tienen obviamente al Papa como su supremo líder, y los del oriente tienen al obispo de allá de Constantinopla como su supremo líder. Nada más. De ahí en fuera son exactamente la misma iglesia. El punto, creen exactamente las mismas cosas, diferencias nada más porque por ahí algún papa dijo ciertas cosas que el obispo de allá de Constantinopla no está de acuerdo, y etcétera, etcétera. Pero ustedes van a encontrar lo mismo entre las iglesias Asambleas de Dios, los pentecostales y todos los grupos evangélicos. Pues prácticamente creen lo mismo unos con otros, pero no pertenecen a la misma iglesia ni son parte del mismo grupo. Y la única diferencia es el liderazgo que tienen, etcétera, etcétera. Y algunos miembros de la iglesia comienzan entonces a preguntarse si eso mismo pasa dentro de la iglesia adventista. Déjame decirte que la iglesia adventista, hermano, no se considera, no nos llamamos iglesia por términos legales, por términos de manejarnos aquí en el planeta Tierra. Realmente esta iglesia no es una iglesia, somos un movimiento. Un movimiento quiere decir que estamos en evolución. Ustedes saben que en este momento tenemos 28 doctrinas, pero ¿por cuánto tiempo tuvimos 27? ¿Y cuánto tiempo tuvimos 26? ¿Y cuánto tiempo tuvimos 25? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la iglesia está evolucionando. Estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos incrustando nuevas doctrinas. Y ustedes dirán, entonces quiere decir que no tenemos toda la doctrina, y la respuesta es no. Nosotros creemos que estamos en evolución y por lo tanto somos un movimiento. Esta iglesia no tiene un credo establecido, tenemos un movimiento. Algunas doctrinas que todavía estamos analizando y que queremos introducir en algún futuro. El santuario, por ejemplo. El santuario está en evolución. No sabemos todo lo que sabemos del santuario. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes me pueden explicar con lujo de detalles para qué servían todos los sacrificios que aparecen en el libro de Levíticos? Y ustedes van a decir, pues ni la más mínima idea. Ustedes van a encontrar que había un montón de ritos y ceremonias de los cuales no tenemos la más mínima idea. Eso quiere decir que todavía hay mucho conocimiento por obtener, y obviamente esto va a estar en evolución. Y no va a venir a una sola persona, sino que alguno va a tener una idea, otro va a tener otra idea y otro va a tener otra idea, y de pronto va a venir el predicador y les va a predicar una idea, y va a venir el predicador y les va a predicar otra idea. Si no están las 28 doctrinas, querido hermano, quiere decir que está en discusión. Y quiero que entiendas bien. Lo que no está en discusión dentro de este movimiento es aquello a lo cual ya hemos llegado a un consenso. Y eso quiere decir las 28 doctrinas de la iglesia, eso ya llegamos a un consenso, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es todo lo que no está allí, eso sí está en discusión. Profecías, puntos de vista en ciertas cosas que estamos desarrollando. Allí sí hay discusión, y va a venir un pastor y te va a dar una idea, y va a venir otro pastor y te va a dar otra idea, y todo es bienvenido. El cristiano tiene que ir a la Biblia y ver lo que la persona está diciendo y ver si esto está bien y si está de acuerdo con lo que hemos creído hasta ese momento. A todos nos gustaría que solamente hubiera un movimiento cristiano. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja bien claro que un enemigo introdujo obviamente una serie de división, y el que trajo toda esta división doctrinal y el que trajo todas estas ideas que han terminado por traer toda esta división del cristianismo no es otro más que Satanás. Un enemigo hizo esto. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Satanás introdujo una serie de plantas, aunque Jesús dijo, toda planta que mi Padre no plantó la va a arrancar. Sí, pero desgraciadamente no lo va a hacer mientras estemos aquí, lo va a hacer cuando Él venga al fin del tiempo. Entonces, desgraciadamente, hay un montón de movimientos que surgieron en base a la cizaña que Satanás introdujo dentro de la doctrina cristiana. Sí, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Entonces surge la pregunta, pastor, ¿qué peligroso hay que yo vaya a otra iglesia que no sea adventista? ¿Qué peligroso hay que yo tenga amigos de otras iglesias? ¿Qué peligroso hay que yo vaya a hacer una maestría en teología, o una maestría en divinidades, o una maestría, como últimamente ya se ha vuelto regla dentro de los ministros adventistas, que saquen una maestría? Desgraciadamente esto no existía, las maestrías solamente existían en las iglesias de afuera, y todo empezó cuando los pastores comenzaron a buscar maestrías afuera, y como resultado de beber en otras iglesias que forman parte de lo que nosotros conocemos como el falso profeta, llegaron a nuestras iglesias ya con títulos, y como resultado se abrió la puerta, se abrió la caja de Pandora, y ahora es bien peligroso, porque tenemos todos los vientos de doctrina
metidos dentro de las cabezas de muchos de nuestros pastores que ahora predican en nuestros púlpitos cristianos o púlpitos de la iglesia adventista. Así que si antes era peligroso, ahora es mucho más. Por eso yo les digo, tienen que llevar un espíritu crítico a todo lo que ustedes escuchan. ¿Por qué es peligroso el falso profeta? De paso, ¿quién es el falso profeta? La palabra falso profeta te dice lo que es, un profeta que pretende ser un profeta de Dios, que pretende tener el Espíritu de Dios, que pretende hablar la palabra de Dios, la palabra que Dios le dijo, pero que no es verdad. O que lo que está diciendo realmente no es lo que Dios enseña y que no es un así dice Jehová. O te enseña teorías o te enseña tradiciones que no tienen un apoyo bíblico. Eso es un falso profeta. Alguno me pregunta, pastor, ¿quiere decir que hay falsos profetas? Pues prácticamente yo te voy a decir mi definición. Todas las iglesias que no creen la verdad, vamos a decir así, pura, todas aquellas iglesias que en sus doctrinas hay error, son un falso profeta. Porque aunque te digan muchas verdades, también te van a enseñar falsedades y eso los convierte en un falso profeta. Entonces, todos los grupos cristianos, ¿cuántas iglesias tiene el Señor? Bueno, el Señor dijo que Él tenía una iglesia. Y estamos hablando de 10,000 denominaciones cristianas. Pues entonces 9,999 son falsas. Estamos hablando de 9,999 falsos profetas. 9,999 falsos profetas que por cierta medida de gracia no forman parte de nuestra iglesia, desgraciadamente. Al irse nuestros predicadores a estudiar con esos falsos profetas, se trajeron las falsedades de esos falsos profetas a nuestra iglesia. Y como resultado de eso, ahora tenemos predicadores dentro de la iglesia enseñando falsedades. Y viene la pregunta, ¿me está diciendo, pastor, que hay falsos profetas dentro de la iglesia adventista? La respuesta es sí, absolutamente. Desgraciadamente, una gran cantidad de doctrinas, una gran cantidad de teología falsa navega dentro de nuestra iglesia, navega dentro de nuestra teología, navega dentro de nuestras predicaciones. Así que, queridos hermanos, tengan un espíritu crítico contra todo lo que ven, contra todo lo que oyen, aun cuando suene muy bien, aun cuando suene muy bonito, tienen que ver si realmente su base está en el escrito está. La pregunta es, ¿por qué es peligroso el falso profeta? Y la respuesta es muy sencilla. El falso profeta es peligroso porque te mete falsas doctrinas en tu cabeza. Y una de las características principales del pueblo de Dios que va a estar en pie cuando Jesús venga es que sus bocas no va a ser hallado engaño. Es muy peligroso el falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta? Bueno, ya te dije, generalmente todas las iglesias aquellas que han abrazado falsedades dentro del seno de sus iglesias. Y esto es bien importante porque, miren, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Mi hijo, que está estudiando su maestría en la Universidad de Andrews, constantemente me cuenta cosas que están viendo y yo la verdad estoy escandalizado por las cosas que nuestros pastores adventistas creen. Sus compañeros de clase y él está en un chat de pastores adventistas. No estamos hablando de pastores de afuera, no. Él está en un chat por ahí con pastores de nuestra iglesia que están empleados y que tienen una iglesia y que son predicadores de nuestra iglesia. Y las cosas que se hablan en ese chat, digo, ¿cómo pueden ser esas personas pastores adventistas? Por ejemplo, la pregunta que el otro día ideamos, fíjense qué pregunta. Hermanos, ¿puede alguien, escuchen la pregunta, ¿puede alguien salvarse? O no salvarse, sino ¿puede alguien ser salvado? Porque Jesús es el que te salva. ¿Puede alguien ser salvado sin tener la disposición o sin estar dispuesto a obedecer a Jesús? ¿Puede alguien, fíjate, alguna persona, sea la que sea, puede salvarse o ser llevado al cielo, ser llevado a la eternidad, formar parte del reino de Dios? ¿Puede Jesús salvarlo sin que esa persona esté dispuesta a obedecerle? No estoy diciendo que le obedezca, una cosa es distinta. Una cosa es que tú puedas realmente obedecer, pero que ni siquiera tengas el interés, ¿no? Yo no te quiero obedecer y como quiera Jesús lo va a salvar. Y cualquier adventista en sus 5 sentidos va a decir, no, es imposible. O sea, de perdido tiene que estar a la disposición de la persona, porque el arrepentimiento es necesario. La persona arrepentida es la persona que quiere dejar de ser lo que es. Eso es lo que declaras cuando te bautizas. Lo que declaras es que no quieres ser el mismo. ¿Saben qué?
pastores adventistas de nuestra iglesia dijeron, sí, Jesús puede salvar a una persona que no tiene, así sin que tenga la disposición de obedecer. No estoy hablando de personas de afuera, pastores de nuestra iglesia creen de esa manera. Ese es el tipo de cosas que debe alarmar a los miembros de iglesia. Y así como esas hay un montón. El punto es que ¿de dónde vinieron esas ideas? ¿Cómo puede ser una persona adventista y tener maestrías y doctorados y creer eso? Y la respuesta es, pues el falso profeta. ¿Y de dónde trajeron eso? Pues lo trajeron, si no fueron a otra iglesia, a otra denominación a sacar su maestría o su doctorado, lo que pasó fue que el que fue a sacarla vino y se los enseñó en el salón, en el aula. Y como resultado de esa infección, ahí la tienen y la transmiten, porque desgraciadamente este tipo de ideas se contagian a los miembros de iglesia. Ese es el peligro del falso profeta. El Señor Jesús dijo en San Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo. ¿Verdad que dijo el Señor eso? No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como yo tampoco lo soy. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Miren, hermanos, alguien me dice, pastor, entonces yo no debo tener amigos de otras denominaciones, y la respuesta es, tú puedes tener amigos de todas las denominaciones, de todas las fees, de todas las creencias. De hecho, yo les invito a que sean amigos de personas de todas las denominaciones, de todas las creencias, de todas las fees. Es nuestra labor como cristianos permanecer en el mundo y buscar a las personas del mundo para traerlos a Cristo Jesús. Esa es la labor de un cristiano. Yo no estoy muy de acuerdo con esas ideas que están surgiendo, que yo creo que también son extremistas y también son falaces, de hacer que los miembros de iglesia se vayan al monte a vivir como monjes allá, alejados de la ciudad, alejados de las civilizaciones. Si eso te va a llevar a no dar testimonio de la verdad y allá no compartir tu fe con nadie más, lo único que estás haciendo es que te vas a morir espiritualmente. Eso es lo que va a pasar. Porque tu principal labor es ser candelero. Acuérdense, los 3 muebles que Dios nos dio para crecer espiritualmente. ¿Cuáles fueron los 3 muebles? El mueble de la mesa de los panes de proposición, que es el alimento espiritual. Y para eso somos muy buenos, para buscar sermones en internet, para leer la escuela sabática, para leer la Biblia, en eso, el alimento, todo para acá. Y luego está el altar del incienso, que es la oración. No debemos descuidar la oración, es la vida del alma. Pero luego está el otro mueble, que también es parte de la medicina que el ser humano tiene que tomarse para poder crecer espiritualmente, que es el candelero. Yo soy pastor. Créanme que durante todo mi ministerio yo he tratado de tener siempre un estudio bíblico personal. Aparte de los sermones y las cosas que yo tengo que predicar y las campañas que doy, yo trato de tener siempre una persona con la que yo estoy estudiando yo personalmente. Y créanme que el principal beneficiado de eso no es la persona con la que yo estudio, soy yo. Yo soy el principal beneficiado y lo hago porque yo necesito crecer y porque yo necesito afianzar mi fe y porque yo necesito practicar, vamos a decir así, el ser la luz. Eso es lo que yo necesito, el candelero. Yo necesito personas a las cuales yo necesito. En esta pandemia ya me siento mal porque ya tengo muchos meses en los que ya no me puedo encontrar con nadie para darle un estudio bíblico. Y ese es el punto. Realmente nosotros como cristianos debemos estar en medio de la sociedad buscando siempre a quién salvar. ¿Y quiénes son esos? Tus amigos, aquellas personas con las cuales te cruzas, aquellas personas que viven alrededor de tu casa. Y obviamente no van a formar parte de la iglesia adventista, van a ser incrédulos, yo qué sé. Entonces me pregunta, pastor, ¿quiere decir que podemos tener amigos de afuera? Claro que sí. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo. Lo que te pido es que los guardes del mal. Ahora es muy diferente, querido hermano, a tener un amigo, a ir a estudiar con un maestro que forma parte de esas iglesias. Es muy diferente. Es muy distinto. Y entonces todos estos que estudian maestría me dicen, pero tú has leído libros de personas de afuera. Le digo, pues casi no los leo, pero de vez en cuando los leo, tengo mucho cuidado, estoy con un espíritu crítico, pero qué difícil es cuando te van a poner un examen en el que tienes que decir lo que el maestro te dijo.
Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando vamos a ese tipo de cosas, te sientas a los pies de un falso profeta a estudiar. O sea, ¿por qué te vas a ir a sentar a los pies de un falso profeta? Alguien que ha rechazado el sábado, alguien que ha rechazado la segunda venida de Cristo, alguien que ha rechazado doctrinas bíblicas tan claras que ya está en un nivel de profesor y te vas a sentar a sus pies a estudiar. Curioso, pero bueno. Por eso el Señor dice que la santificación finalmente va a venir porque tú permaneciste en la verdad. Ahora vamos a hablar de ecumenismo. ¿Qué cosa es ecumenismo? Ecumenismo, queridos hermanos, es el intento que se está haciendo en el planeta Tierra de unir las denominaciones cristianas sin que abandonen sus diferencias doctrinales. O sea, la idea es que bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, católicos, testigos de Jehová, mormones y todos, pentecostales, asambleas de Dios, que todos se unan sin que dejemos nuestras diferencias doctrinales. Que nos unamos en puntos más o menos similares de doctrina, en las cosas en las que estamos de acuerdo, y que nos basemos en eso y que solamente prediquemos en eso. Y créanme, queridos hermanos, que ya hay esa tendencia incluso dentro de la iglesia adventista. Te vas a encontrar pastores que nada más te predican de amor, nada más de eso predican. Que nada más te predican de gracia y que cualquier punto álgido, cualquier punto difícil, cualquier asunto que pareciera ser controversial, lo evitan precisamente para no causar problemas con aquellas personas que no son de nuestra fe, que nos están escuchando. Hay una especie de temor reverencial hacia ese grupo de personas y desgraciadamente andan nuestros hermanos diciendo, bueno, pues entonces ¿qué? Pues me da lo mismo ir con aquella iglesia que con aquella, porque todos predican igual, hasta en la iglesia adventista predican exactamente igual. Ecumenismo es la idea de unir a las denominaciones cristianas sin que abandonen sus diferencias doctrinales, o sea que estamos unidos creyendo diferentes cosas doctrinalmente hablando. Eso no fue la intención del Señor. El Señor dijo que sí, hay verdaderas ovejas en todas las denominaciones cristianas. Estamos de acuerdo en eso. Hay verdaderos hijos de Dios en todas las denominaciones cristianas. Amén. Amén. Mira lo que dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no están en este redil, pero a esas personas, ¿qué dijo Jesús? Las debo traer. ¿Qué quiere decir debo traer? Pues que hay que sacarlas del lugar donde se encuentran. O sea, no se van a quedar allí. Si son verdaderos hijos de Dios, van a salir de allí. Debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesús dijo, ¿sabes qué? Mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Los verdaderos hijos de Dios que están en esas denominaciones andan gimiendo como de que de alguna manera el Espíritu Santo les va a dar a entender que lo que están oyendo no es verdad. Cuando tú escuchas con un espíritu crítico, de pronto escuchan a alguien y dicen, oye, eso parece ser verdad. Las verdaderas ovejas oyen mi voz y la conocen. Jesús dijo, a esas verdaderas ovejas que están en todas estas denominaciones me conviene traer para que seamos, ¿cuántos rebaños hay, hermanos? Un rebaño. ¿Y cuántos pastores hay? Un pastor. Entonces esa idea de muchas, no, eso no es de Dios. Dios no hizo varias iglesias, solamente hizo una fe nada más, una doctrina. Mira lo que dice Apocalipsis 4. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 18:4? Que va a ser lo último que el pueblo de Dios, el último poderoso ángel que desciende, ¿qué es lo que va a hacer? Dice ahí, y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué van a decir? ¿Cuál es la palabra? Salid de ella, pueblo mío. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Pues allí, en Babilonia, en esas denominaciones cristianas, y el último clamor es, sálganse de allí. No estoy diciendo permanezcanse ahí, no, es salir de ahí. Miren, hermanos, si hay salvación, escúchenlo bien, ¿por qué es peligroso el falso profeta? Si hubiera salvación en la iglesia metodista, en la iglesia anglicana, presbiteriana, luterana, en la iglesia católica, apostólica, romana, si hay salvación en esas iglesias, estoy diciendo que las personas permaneciendo en esa iglesia se van a salvar, como enseñan algunos pastores adventistas. Créanmelo. Y algunos maestros te van a decir, nosotros somos uno de los muchos movimientos, muchos de las muchas doctrinas, de las muchas iglesias. Ok, si hay salvación siendo católico, apostólico, romano, ¿para qué los invitamos a salir? Si hay salvación siendo bautista, o siendo metodista, o siendo anglicano, o siendo presbiteriano, y siendo luterano, si hay salvación allí, ¿para qué los invitamos a salir? ¿Para qué les predicamos? Mejor que se queden allí.
O sea, ¿para qué los decimos que vengan aquí a la iglesia adventista? ¿A qué? ¿A que tengan que estar guardando el sábado? Si se van a salvar sin guardar el sábado, allá afuera. Porque la salvación es por fe y por gracia, todos lo creemos, sí. Pero después de la salvación y la fe y la gracia, ¿a dónde te lleva el Señor? ¿A dónde te lleva? Después de que ya aceptaste a Jesús y ya instaló en ti la nueva criatura, ¿a dónde te va a llevar? ¿Qué es lo que sigue? Sigue el crecimiento cristiano, y el crecimiento cristiano te lleva a la obediencia. ¿No es cierto? Bueno, si hay salvación así, ¿para qué les predicamos? Déjalos ahí que se salven donde están. Sin embargo, nosotros siempre hemos creído que no hay salvación allí. Y esa es la razón por la cual Apocalipsis 18:4 presenta el último clamor a ese grupo de personas: sálganse de allí, pueblo mío. Salgan de allí, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Hermanos, en el cielo, o en la eternidad, porque vamos a ir primero al cielo, después en la eternidad no va a haber diferencias doctrinales. ¿O sí va a haber diferencias doctrinales? No va a haber. O sea, en la eternidad no vamos a estar diciendo, nosotros creemos de esta manera y ustedes creen de esta manera y así está bien. No. En la eternidad no va a haber varias ideas acerca de ciertos temas bíblicos. En la eternidad no vamos a estar ahí discutiendo. Todos vamos a saber exactamente qué es la realidad. Vamos a saber la verdad así como es. Algunos dicen, bueno, pastor, pero es que eso va a venir porque ya va a estar Jesús y nos va a decir, no, querido hermano, eso va a tener que ocurrir antes de que te vayas. Ahí te lo voy a poner. Este mensaje que vimos al final es: salid de ella, pueblo mío, para que seamos un rebaño y un pastor. Eso tiene que ocurrir antes. Antes. Y nos debe quedar bien claro. Cuando tú ves Apocalipsis 14:5, que representa a los 144,000 que van a estar de pie cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo, una de las principales características de ese grupo es que en sus bocas no va a ser hallado engaño. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en sus mentes no van a tener doctrinas falsas. Eso es lo que quiere decir. Y también dice que no van a ser contaminados con mujeres. ¿Y qué quiere decir ser contaminado con mujeres? ¿A qué representa mujeres? Presentar iglesias. ¿Y qué quiere decir no ser contaminados? Quiere decir que las doctrinas de esas iglesias no los contaminaron de manera que crean en esas doctrinas. Y automáticamente lo que estamos hablando es de un grupo de personas que no va a tener diferencias doctrinales. Ese grupo de personas que va a estar de pie cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo va a tener una serie de características. Mira cómo nos presenta. Estamos hablando de un grupo de personas que no fueron llevados de todo viento de doctrina, que no permitieron que Satanás los engañara al grado de no poder. A ver, déjame busco el texto, por aquí lo tengo. Aquí está. Ay. Apocalipsis 14, del 1 al 5, te presenta a los 144,000. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba a pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, delante de los ancianos. Ninguno podría aprender el cántico sino los 144,000, los cuales fueron redimidos entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ahí están las características. Son vírgenes, estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estas son las características que la Biblia nos presenta del grupo de personas que van a estar de pie con el sello de Dios en sus frentes. Cuando toda la gente tenga la marca de la bestia, ellos van a tener el sello de Dios en sus frentes. Y este grupo de personas, sus características son: no se contaminaron con mujeres, en sus bocas no se han hallado engaño, entre otras características. Eso quiere decir que ese grupo de personas que va a estar de pie cuando Jesús venga no van a tener diferencias doctrinales. O sea, no vas a ir al cielo creyendo equivocadamente que el bautismo da lo mismo que te mojen la cabecita con agua o que te sumerjan en el agua. ¿Cuál es la buena? Pues obviamente van a creer la que es la correcta. De otra manera, en sus bocas sería hallado engaño. No van a creer que cuando te mueres te conviertes en Gasparín, o te vas al infierno, te vas al cielo, o quedas dormido. ¿Cuál es la buena? Y obviamente, si estas personas creen equivocadamente, en sus bocas es hallado engaño. Las personas que estén de pie cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo van a tener la doctrina correcta. Y eso es lo que presenta acerca de los 144,000. Por eso es bien importante que entendamos de lo que estamos hablando aquí. Ok, mira lo que dice Efesios 4:13 en adelante. Este es el objetivo del cual Pablo escribe Efesios capítulo 4. Dice: hasta que todos lleguemos ¿a qué?
a la unidad de la fe y del conocimiento. Él está hablando de fe, de la fe en que todos queremos a Jesús. No, está hablando de fe doctrinal. ¿Cómo lo sé? Por el contexto. Mira lo que sigue diciendo ahí. Dice, el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, ¿de qué? De todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, falsos profetas, emplean con astucia antimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Entonces, otra vez, mira lo que dice arriba, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad de la ¿qué? La fe. ¿Y qué representa la fe aquí? Representa el conocimiento doctrinal. La unidad del conocimiento doctrinal. ¿Se puede llegar a una unidad del conocimiento doctrinal a través del ecumenismo? Y la respuesta es no, porque ¿qué es lo que busca el ecumenismo? El ecumenismo busca unidad, pero que toda la gente tenga desunidad doctrinal. Y eso no es posible. Pero, aún así, la Biblia nos dice, y esto es una enseñanza bíblica, que esto va a ocurrir. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que esa idea de que el cristianismo se una, aún manteniendo sus diferencias doctrinales, eso va a ocurrir. Y va a ocurrir justamente antes de que venga la ley dominical. Y va a ocurrir antes de que empiece la crisis que todos estamos esperando. Esa crisis final va a comenzar cuando esto que te estoy hablando va a ocurrir. Cuando todas las iglesias, esas 10,000 denominaciones cristianas, decidan dejar de lado sus diferencias doctrinales y unirse en sus puntos comunes de doctrina. Y no importa que tú creas de una manera en cuanto al bautismo, no importa que tú creas de otra manera en cuanto a los santos, en cuanto a las imágenes, no importa, se van a unir, finalmente se van a unir. Y la Triple Alianza te dice quiénes son. Te dice que son el dragón, que representa obviamente el paganismo, Satanás, es la bestia, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque se escuche muy fuerte, así es, y el falso profeta, y el falso profeta son todas las iglesias que no son el verdadero pueblo de Dios. Y esos tres grupos, esos tres poderes se van a unir en lo que llamamos en la Biblia la Triple Alianza. ¿Y quién los dirige en realidad? Dice en Apocalipsis 16 que de sus bocas salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Quién estaba dentro de ellos? Espíritus inmundos a manera de ranas. Parecieran ser movimientos cristianos, saludan con la bandera del cristianismo, saludan con la bandera de Dios, pero realmente son poderes dirigidos por Satanás que tienen ranas, espíritus inmundos dentro de ellos. Por eso es muy peligroso el falso profeta, y por eso es muy peligrosa la bestia, y por eso es muy peligroso el dragón. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía, aquí voy a leerlo, dice, en la lucha que se le librará en los últimos días, estarán unidos, ¿quiénes van a estar? Unidos en oposición al pueblo de Dios, todos los poderes corrompidos que se apartaron de la lealtad a la ley de Jehová. A ver, ¿cuál es la condición del mundo en los últimos días? ¿Van a estar qué? Unidos. ¿Quiénes? Pues ellos. Ellos. Todos los poderes que están opuestos al poder de Dios, que en este momento están separados. En este momento, tú vas con un bautista, un metodista, un anglicano, un presbiteriano, un testigo de Jehová, o vas con cualquier evangélico, y les preguntas acerca de Roma, y te van a decir, no, esa es la bestia, y te van a decir, y el catolicismo te va a decir, católico, apostólico, romano, te van a decir, no es cierto, nosotros somos el pueblo de Dios, esta es la iglesia de Dios, aquellos son falsos profetas. Entonces, estos se identifican y dicen, este es un falso profeta, y los falsos profetas dicen, aquel es la bestia. Están separados. Y vas a encontrar que todavía dicen cosas en contra de los paganos, en contra de los musulmanes, en contra de los hinduistas, etcétera, etcétera. Pero va a llegar el momento en el que eso no va a ocurrir, se van a unir. Se van a unir. Todos los poderes que Satanás dirige al error se van a unir. Dice, en la lucha que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corrompidos que se apartaron de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, el sábado del cuarto mandamiento será el punto controvertido. Qué interesante es.
¿Cuál es el punto álgido que trae el problema final? El asunto del sábado. Dice, porque el mandamiento del sábado en el mandamiento del sábado está el gran legislador, se identifica como el creador del cielo y la tierra. Mira lo que dice abajo. ¿Y qué es lo que va a producir que se unan? Porque viene la pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer que estos poderes, el paganismo, los que no creen en Cristo Jesús, ¿cuántos del planeta Tierra no creen en Cristo Jesús y son enemigos del cristianismo? ¿Cuántos? Bueno, esos están encerrados en el dragón. Y luego está el catolicismo apostólico romano, que es la primera bestia, y está todas las demás iglesias protestantes del planeta Tierra. Se van a unir. ¿Y qué va a hacer lo que se unan? Y mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, merced a los dos errores capitales. Por eso este sermón se llama Las dos doctrinas. Merced a los dos errores capitales de la inmortalidad del alma. ¿Qué es lo que cree la gente acerca de la inmortalidad del alma? ¿Qué es lo que creen los bautistas? ¿Qué es lo que creen los metodistas? ¿Qué es lo que creen los católicos apostólicos romanos? ¿Qué es lo que creen los paganos? ¿Qué es lo que creen los espiritistas? ¿Qué es lo que creen cuando una persona se muere? ¿Qué pasa con esa persona? Pues que sigue viviendo de alguna otra manera. O te reencarnas, o te vas al cielo, te vas al infierno, o te conviertes en Gasparín. ¿Eso es lo que creen? Por eso son los dos errores capitales. Dice, merced a los dos errores capitales, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, crea un lazo de simpatía con Roma. Ok, estamos hablando de simpatía. ¿Por qué? Porque son afines en ese tipo de creencias. Dice, los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y de estos dos, queridos hermanos, ¿cuál sería el más importante? Mira, yo te lo voy a decir así. Puede ser. O sea, no es un asunto de salvación si alguien no sabe lo que es la muerte. No es un asunto de salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O sí? ¿Se va a perder alguien porque no entendía lo que pasaba cuando se moría? ¿Ustedes creen que el ladrón en la cruz sabía lo que era morirse? Posible no sea problema. Pero el asunto del sábado, por eso dice el texto de arriba, en esta lucha, el sábado del cuarto mandamiento será el punto especialmente controvertido. ¿Por qué el asunto del sábado es importante? Por la pregunta que te hice hace un rato. ¿Puede alguien ser salvado sin tener la intención de obedecer a Jesús? ¿Y cuál es la respuesta bíblica obvia a esa pregunta? Y la respuesta es no. ¿Cómo puede una persona ser salvado sin tener la intención de ser fiel a Dios en sus 10 mandamientos? ¿Sabes cuál es el problema de todas las gentes que se oponen al asunto del sábado? La verdad es que no quieren obedecerlo, así de simple. Y porque no lo quieren obedecer, encuentran excusas baratas en la Biblia para amparar su desobediencia. ¿Por qué no guardan el sábado? Te dicen, porque dice San Pablo, porque dice aquí, porque eran los judíos. ¿Sabes qué? Son puras excusas. La realidad es que no guardan el sábado porque no quieren. Y te pregunto una vez más, ¿puede alguien ser salvado sin tener la intención de obedecer a Jesús? Y la respuesta es no. ¿Me está diciendo, pastor, que nos salvamos por guardar el sábado? No, claro que no. Nos salvamos porque Jesús nos regaló la salvación por gracia totalmente. Nos salvamos porque tenemos fe en Cristo Jesús. Y por eso, nada más por eso, Jesús te pone esa nueva criatura, el nuevo nacimiento. Y eso es lo que produce tu salvación. Nada más que después de que Jesús te pone la nueva criatura automáticamente, ¿qué es lo que quiere hacer? La criatura nueva que Jesús implantó en ti, inmediatamente quiere obedecer a Cristo Jesús.
A diferencia del viejo hombre que nació en este planeta, quiere desobedecer a Jesús. El nuevo hombre que Jesús te implanta es un hombre o una persona que quiere obedecer a Jesús. Así que es imposible que una persona se salve sin tener la intención de obedecer a Jesús. Eso lo único que revela es que no tiene el nuevo nacimiento, que no se le ha puesto la nueva criatura. Y se va a perder, no porque no obedezca, se va a perder porque no tiene la nueva criatura. O sea, no tiene ni siquiera la intención, pues quiere decir que no tienes la nueva criatura. Si no tienes la intención, es porque no tienes la nueva criatura. Si tuvieras la nueva criatura, tendrías la intención. Por eso decía Santiago, muéstrame tu fe o muéstrame que ya naciste de nuevo por tus obras. ¿No dijo Jesús? Por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. No puede ser que alguien que nació de nuevo no tenga la intención de obedecer. No, es imposible. Así que, queridos hermanos, este grupo que va a estar de pie, obviamente, se presenta la escena de Apocalipsis 14 que ya leímos hace un momento, va a ocurrir. Estas tres doctrinas que tengo aquí en la pantalla son las doctrinas que hacen que la iglesia adventista sea totalmente diferente de todos los demás. Estas tres doctrinas que guardamos el sábado incluido, porque guardamos los 10 mandamientos. Realmente alguien dice, pastor, es que ustedes nomás predican del sábado, pues porque ese es el punto controversial, es el que transgrede. Todos estamos de acuerdo en que no debemos matar, en que no debemos robar, todos estamos de acuerdo en que no debemos adulterar. Estamos de acuerdo en los 10 mandamientos, no hay problema. Pero es ahí cuando entramos al asunto del sábado en que no estamos de acuerdo. Y por eso es que siempre estamos hablando de eso, porque ese es el que están transgrediendo. ¿Y qué es lo que ha hecho la gente? Bueno, lo que ha hecho la gente es que han guardado un día diferente, han santificado otro día, que es el asunto del domingo. Este asunto del sábado domingo hace que seamos bien diferentes. El otro asunto es el estado de los muertos. Los adventistas hemos llegado a entender que las personas que se mueren están dormidas. Lo hemos llegado a entender. Y esas son las dos doctrinas en las cuales, de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu de Profecía, se van a unir todas las demás iglesias. Y el otro, por supuesto, es nuestra concepción acerca de la segunda venida. Y alguno dirá, pastor, pero no somos los únicos, es cierto. En el sábado, los adventistas tenemos otros compañeros por allí, los bautistas del séptimo día también guardan el sábado. Está la Iglesia de Dios del séptimo día, que ahorita voy a hablar un poquito acerca de ella. Y hay unos pocos más que también guardan el sábado. Y están todos los grupos disidentes que se han separado del tronco de la Iglesia adventista. Ese grupo de personas que también guardan el sábado. El asunto del estado de los muertos, tampoco estamos solos. Los únicos que sabemos de otras denominaciones que creen igual que nosotros en este asunto son los testigos de Jehová. Ellos también creen como nosotros. También creen de la misma manera. Y la Iglesia de Dios, por supuesto, que también se separó, o bueno, hubo un momento de división con la iglesia. También unos pocos más tal vez. Sabemos que los judíos creen igual que nosotros en este asunto. Ya no todos, hay unos que no. Y el asunto de la segunda venida también están unos poquitos. Pero todos los demás obviamente disienten, tienen sus ideas bien diferentes unos de otros. Y tomando un punto aquí, ya sé que ya se me está haciendo tarde para mí, yo de acuerdo a lo que yo tengo aquí les he estado predicando por 35 minutos. No voy a hacerlo mucho más, solamente estoy tratando de llevarnos a lo que es importante, queridos hermanos. Alguien me dirá, pastor, ¿y todos estos grupos disidentes que se han salido de la iglesia adventista, esos qué? Queridos hermanos, ¿cuántos rediles tiene el Señor? Una vez más, esto te debe responder. ¿Cuántos rediles tiene Jesús? ¿Cuántos rebaños? Uno solo, un solo redil, un solo rebaño. Entonces, todos estos grupos que se separaron, ¿qué son? Pues son así como la Iglesia de Dios del séptimo día. La Iglesia de Dios del séptimo día es un grupo que nació igual que nosotros en 1844, con los mileritas, igual. Iban en el desarrollo de nuestra doctrina, iban con nosotros, junto con nosotros, hasta que llegó un momento en el que hubo una división en el liderazgo. El asunto del nombre, algunos asuntos relativos. El liderazgo no quiso estar con la iglesia adventista y decidieron separarse y hacer un tronco aparte. Y esa iglesia se separó de nosotros por allá en 1858. Está el pastor
Kramer, como se le llamaba a esta persona. Y déjenme decirles cuál fue la principal razón por la que ellos se separaron. Hay varias, pero la principal era que este señor le gustaba fumaba, era bien fumador, fumaba. Y obviamente recuerden que la hermana White estaba recibiendo visiones. El Señor le estaba dando, era un profeta, estamos hablando del profeta del Señor, al que el Señor le está dando revelaciones para el tiempo. Y una de las cosas que la hermana White recibió es que el tabaco era un veneno y que era una práctica sucia que no se debía llevar adelante. Y obviamente esta revelación le pegaba directamente al corazón a una persona que estaba enviciada y que le gustaba fumar. Y era un pastor. En ese tiempo los pastores, los doctores recomendaban el tabaco. El tabaco era bien visto por la sociedad. Pero entonces surge la revelación que el Señor le está dando a uno de nuestros profetas, y la idea es nuestro cuerpo es templo de Dios, y la iglesia se enfoca en cierta posición, y este hombre, con tal de seguir en su forma de ser, en su forma de seguir fumando, obviamente cuando llegaron a seleccionarlo, la iglesia adventista decidió que él no iba a ser ministro adventista, porque o dejas de fumar y puedes ser ministro, o sigues en tu camino, pero ya no vas a ser ministro de la iglesia. Y como resultado de esto, allí ocurrió la división. Yo quiero seguir fumando y me llevo a todos los que sigan conmigo. Y así se dividió. Y ese es el origen de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. ¿Tienen nuestras doctrinas hasta dónde? Hasta el momento que se separaron. Obviamente rechazaron a la hermana White. Y ya sabes por qué la rechazaron. ¿Por qué la rechazaron? Pues porque iba en contra de sus intereses, obviamente. Y ese es el momento en el que surge. Este es un movimiento disidente. Y bueno, ya sabes por qué se separaron. Esto es lo que pasa cuando todos estos grupos se separan de la iglesia adventista. Se separaron porque el pastor lo corrieron y lo corrieron por alguna buena razón, ¿verdad? Y obviamente se separa y se lleva un grupo de personas con él. O tienen una idea herética, ¿verdad?, en su mente, y atacan, y llega el momento en que la iglesia se defiende y como no están de acuerdo, se separan. O son personas que están desequilibradas mentales, y como desequilibrados mentales, pues se llevan a todos los desequilibrados con ellos. Y como resultado de eso surgen los movimientos disidentes. Entonces, queridos hermanos, ¿cuántos rebaños tiene el Señor? Y la respuesta es uno solo. Y les voy a contar una historia. Estaba dando una campaña en mi ciudad natal, que de paso, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, ¿en cuántos países de la tierra está? Pues está aquí en Estados Unidos y está en México. Y no estoy seguro, pero no deben ser muchos más países. Son los únicos países en los cuales se encuentra. ¿De qué tamaño es? Un grupo pequeño. Pero bueno, está en México. Y fui a dar una campaña allí en mi ciudad natal, y mientras estamos dando la campaña, dentro del grupo de personas que estaban allí, estaba una persona muy reconocida dentro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Había sido una columna de ese movimiento, de ese grupo de personas, durante muchos años. Hasta que llegó el momento en el que algo lo llevó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y se encontró con los escritos de Ellen G. de White, y se encontró con la luz de la Iglesia Adventista, y decidió abandonar la Iglesia de Dios y regresar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como resultado de eso, obviamente encontró un montón de cosas maravillosas. Les voy a decir lo que pasó. Estaba yo predicando por allí, y él estaba ya era miembro en esta iglesia, ya estaba yendo a la iglesia, y llegó un momento en el que platiqué con él, por ahí un momento afuera platicó, y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo era miembro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Le dije: sí, yo era miembro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y me dice: la verdad, pastor, es que nosotros teníamos una luz, así me hizo bien pequeñita, dice, bien pequeñita, una luz bien pequeñita. Dice: cuando vine a la Iglesia Adventista, encontré luz por todos lados. Aquí tienen luz acerca de la reforma pro salud, tienen escuelas, tienen educación, tienen sociedad de jóvenes, tienen clubes y tienen interpretaciones proféticas que en mi vida me habría imaginado que podían existir.
tienen la doctrina del santuario, y me empezó a recitar toda la nueva luz que él había encontrado. Y la respuesta es, ¿por qué ellos, que creen lo mismo que nosotros en cuanto al sábado, creen lo mismo que nosotros en cuanto a las 5 solas del protestantismo, ¿por qué no tienen la luz que nosotros tenemos? Y la respuesta es, porque se separaron. ¿Con qué luz se quedaron? Pues con la que tenían cuando se separaron. El Espíritu Santo ya no les sigue dando luz, se quedan donde se quedaron. Esa es la luz que se quedaron. Es como los judíos. Cuando los judíos no quisieron seguir a Jesús, se quedaron con la luz que tenían, con los ritos, ceremonias, sacrificios y el atrio. Exactamente igual. Y lo mismo le pasó a ellos. Y es lo mismo que pasa cuando todos estos grupos disidentes se separan de la iglesia. Me dicen, pastor, pero es que la gente de acá y esta gente de acá y estos que están aquí en Dallas y estos que se separaron aquí y estos que se separaron aquí en Irving, estos que se separaron por allá, se parecen mucho a nosotros. Pues sí, porque se acaban de separar. Pero espérate que pasen 15, 20 años, si Dios no lo permite, ojalá que no. Entonces te vas a dar cuenta cuánta luz dejaron de tener porque se quedaron donde se quedaron. Es que también tienen la hermana White. Pues sí, porque cuando se separaron, ellos leían a la hermana White. Es que también tienen, pues sí, se parece mucho a nosotros, pero el momento que se separaron, hermanos, ¿cuántos rediles tiene el Señor? Un redil. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Pues están haciendo 2 rediles y 3 rediles y 4 rediles. Y eso no es así. Dicen, es que la iglesia adventista, hay un montón de pecados. Sí, hermanos, pero es que no somos los miembros los que somos la iglesia adventista, aunque usted no lo crea. ¿Qué es lo que es el centro? Es el tamid. ¿Y qué es el tamid? La plataforma doctrinal. Hablemos de la plataforma doctrinal. Que te agarre esta gente enamorado, que te agarre esta gente de Richard García, que te agarre esta gente de Hugo Gambetta, y vamos a hablar de nuestra plataforma doctrinal. Hablemos de nuestra plataforma doctrinal. ¿Y qué le ven ustedes de defecto a eso? Cuando ustedes vean defecto en la plataforma doctrinal, entonces sí ya podemos decir que esta iglesia es una iglesia caída. Mientras tanto, solamente hay un redil. Y si estos grupos se separaron, lo único que te están diciendo es, se separaron. ¿Y cuántos rediles hay? Cuando venga el fuerte pregón, ¿a cuál redil los va a llevar el Señor? A la unidad de la fe. ¿A qué unidad de la fe? A la unidad de las 28 doctrinas, a las 28 creencias que ya estableció esta iglesia. Esa es la unidad a la que vamos a llegar antes de que Jesús venga en las nubes del cielo. Así que, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado. El sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios. ¿Por qué? Porque no guardan sus mandamientos. Es decir, no producen frutos de justicia. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la ciudad celestial. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia tiene que predicar? El mensaje de los 3 ángeles. Y si ustedes analizan el mensaje de los 3 ángeles, es el mensaje del sábado. Esa sería entonces la primera parte de lo que estoy hablando acerca de hablar de las 2 doctrinas. Queridos hermanos, Dios va a cumplir el sueño, un rebaño. Eso va a ocurrir. ¿Cuándo? Pues cuando venga el Espíritu Santo y será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando venga el fuerte pregón que le diga a todo ese grupo de personas, salid de ella, pueblo mío, allí vamos a hacer un rebaño. El sueño del Señor se va a cumplir. Se va a cumplir. Y eso es algo que debemos tener bien claro. Se va a cumplir. Y se van a salir para irse de dónde a dónde. Para unirse, queridos hermanos, aunque ustedes no lo crean, a la iglesia adventista del séptimo día. Pero ve a la iglesia adventista no como la organización, no como una iglesia en la que anotas tu nombre. Ve a la iglesia adventista como el movimiento adventista. El movimiento que ha establecido una norma de fe perfecta, una doctrina perfecta. ¿Me estás siguiendo?
ese sueño se va a cumplir. De hecho, cuando estemos predicando, si Dios lo permite que yo forme parte de eso y que tú formes parte de eso, cuando estemos predicando con el poder del Espíritu Santo, ya no va a existir, créemelo, ya no va a existir conferencias, ya no va a haber uniones. Todo esto va a desaparecer cuando empiece la crisis que va a venir como consecuencia del ecumenismo. Escúchalo bien, el ecumenismo va a destruir la iglesia organizada como la conoces, pero las 28 creencias van a estar ahí. Y ese es el corazón de esta iglesia. Y eso va a permanecer hasta que Jesús aparezca en las nubes del cielo. Y esa es la unidad de la fe que va a atraer a todos los verdaderos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Y la siguiente vez vamos a hacer un análisis de estas dos doctrinas que van a formar a la triple alianza. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has permitido conocerte, amarte y servirte. Y nos has permitido, a través del estudio de tu santa palabra, llegar a este movimiento. Comprender el grupo de verdades maravillosas que esta iglesia enseña. Sabemos, Señor, que en este movimiento hay mucha cizaña, muchos babilonios viviendo entre nosotros. Sabemos que como consecuencia de eso hay crítica, hay mucho que criticar en nuestros miembros, entre las personas que han formado parte. Pero también entendemos, Señor, que eso no es algo que tú trajiste, eso es algo que Satanás puso allí. Sabemos, Señor, que nuestra organización no es perfecta. A veces nuestra organización es un mal necesario, pero también entendemos que así como es necesaria, tú estableciste también un sistema levítico que no era perfecto, porque así es, tú te tienes que valer de instrumentos humanos. Entendemos, Señor, que esta iglesia con todos los defectos y debilidades, este movimiento es el movimiento proféticamente traído a la existencia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos en Él hasta el día en que aparezcas en las nubes de los cielos. Y ayúdanos a cumplir con nuestra parte de traer a otros de los rediles en los cuales se lo encuentran al redil al que tú nos estás llamando. Y ayúdanos a estar de pie hasta el día en que aparezcas en las nubes de los cielos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.